sí, es verdad. Es medio como milagroso, pero sí, se ha dado así. Creo que se dieron una serie de factores que coincidieron para que eso pudiera ser así. Yo cuando ingresé a la escuela, como vos decís, yo soy parte de la primera generación de acá de la ECU, realmente el panorama del cine era bastante, no digo ni siquiera que era incierto, sino que era realmente casi como inexistente la posibilidad de que egresados pudiéramos trabajar del cine. No había un campo fértil para un egresado de una escuela de cine. Sin embargo, a- eh, aún así se abrió esta escuela. Y la verdad que ha sido como un privilegio ser parte de esa primera generación. Este, en primer lugar porque, por ejemplo, el primer día de clase, cuando abrió la escuela, tuvimos clase con Gabriel Axel, que era, mejor dicho, porque ya falleció, un director de cine danés. Coincidió que estaba el Festival de Cine de Cinemateca. Entonces, la Cinemateca nos hacía llegar, la verdad que, invitados de primer nivel, yo qué sé, Lee Bullman, bueno, un montón de gente, y también teníamos docentes increíbles. Entonces, Ujú. la verdad que arrancamos con una polenta, un entusiasmo. También había como una mística de ser la primera generación, este, y eso era como un combustible muy lindo, digamos. Había como una cosa creativa y una efervescencia, que yo la recuerdo así, ¿no? Como una efervescencia en un lugar que realmente no teníamos ni idea. Lo hacíamos por el placer de hacerlo, sin ninguna expectativa, la verdad que laboral, o la expectativa era, como digo, un gran signo de pregunta. Yo venía de dejar Claro. una carrera que prometía más. Yo hice Relaciones Internacionales y estuve a punto de recibirme, y dejé las Relaciones Internacionales para dedicarme a la Escuela de Cine. Y la verdad que era como una aventura, que en mi casa, bueno, nunca me dijeron que no, pero me decían, bueno, fíjate bien. Y bueno, era medio instintivo, este, y la verdad que estuvo buenísimo. Una escuela que con los años se fue como complicando en su gestión, porque fue muy duro arrancar para la escuela. Claro, Al claro. principio. ¿Hilal? Sí, claro, ¿Salió primero? tuvo un inicio, Después salió fue una Nico. construcción que llevó su tiempo, ¿no? Ojo, les pido, no sé si puede ser que haya alguien con el micrófono abierto, les pido que mantengan los micrófonos apagados hasta que no intervengan más adelante en la charla. Gracias. Eh, claro, como decía, fue una escuela que arrancó en construcción y le llevó algunos años, digamos, de alguna manera, a sentar su propuesta académica, sin duda, ¿no? Y eso me imagino que también se tendría que haber vivido así desde el lado de ustedes como estudiantes. Sí, nosotros al segundo año de la escuela ya empezamos con las amenazas de que la escuela estaba en una situación muy frágil financieramente. Entonces siempre estaba la amenaza de que la escuela fuera a cerrar. De hecho, prácticamente en un momento la escuela cerró, y los estudiantes hicimos como un trabajo de autogestión, que fue como muy interesante, en el cual pasamos yo recuerdo que en un momento, la cuota que le pagábamos a la escuela, llegamos a un acuerdo con la escuela, donde la escuela nos seguía dando como una infraestructura mínima, que era el local, y nosotros nos gestionábamos los propios docentes, para el egreso. Cuando hicimos el trabajo de egreso de mi generación, que no teníamos prácticamente docentes ni nada. Entonces decidimos, ante la eventualidad de no poder egresar de la escuela, autogestionarnos de alguna manera. Mm, qué Eh, loco, ¿no? sí, por suerte. Uno lo imagina desde la realidad de hoy, es como medio, es claramente una situación de crisis, que me imagino que en ese momento se sentiría así, este, pero también entiendo que no les quedaba alternativa, o sea, era eso o la nada, ¿no? Sí, en un momento la escuela prácticamente iba a cerrar. Entonces nosotros le propusimos a la escuela que no cerrara, que nosotros nos hacíamos cargo como de nuestro último tramo de curso, digamos. Ahí Y ahí va. fue que decidimos hacer un proyecto que se llamó Ocho Historias de Amor,
El grupo de estudiantes que estábamos para egresar, decidió, bueno, los directores escriben un guión, los fotógrafos van a hacer la fotografía, los que quieren hacer sonido van a hacer el sonido, los editores, nos dividimos así, y yo, que en un momento había dejado la escuela, de hecho, volví, convocado por mis compañeros, para hacer la producción de ese trabajo. Y la verdad que fue una cosa que estuvo buenísima, digamos. Yo era muy chico y me puse el proyecto como productor ejecutivo, sin saber prácticamente qué era un productor ejecutivo y qué hacía. Y fue algo que fui descubriendo mientras hacía el trabajo, digamos. Un productor ejecutivo que tuvo que lidiar con 8 directores, además. Poca cosa, ¿no? Eran 8 equipos técnicos. Y a su vez, Claro. eran pocos nosotros, que no dábamos abasto para cubrir los roles. Entonces, yo hice una gestión como de coproducción, podríamos decir, con la Católica, con la URT, con el Centro de Diseño. Y ahí fuimos trayendo gente y equipos de esos otros lugares. Y se armó una cosa increíble. Y bueno, y se empezaron a escribir guiones donde nos habíamos puesto de acuerdo que por un tema de unidad temática y para darle unidad a la película, hacer 8 cortos prácticamente, lo mejor era encontrar una misma locación, que ocurrieran en una misma locación y un mismo tema. Y nos parecía que el amor era un tema muy, muy grande, que podía abarcar cualquier tipo de historia, y bueno, decidimos que fueran historias de amor y que transcurrían todas en el Hotel Carrasco, que en ese momento estaba cerrado, y iniciamos me acuerdo, una gestión con la Intendencia de Montevideo para que nos cedieran el Hotel Carrasco, y estábamos al mismo tiempo con una gestión del Liceo Subiela, que también quería filmar una película ahí, y entonces había como un conflicto. Yo me encontraba hablando con el productor ejecutivo de Subiela para coordinarnos en los rodajes, y entonces en un momento era todo como una cosa que habíamos pasado a estar manejando un proyecto que nos quedaba un poco grande, pero al mismo tiempo fue muy formativo. Y bueno, conseguimos el Hotel Carrasco, los guiones se escribieron. Yo, como era el productor, estamos hablando de 1998, ¿no? Ahí va. Y yo iba a Buenos Aires con los guiones, y había un tutor de guión en Buenos Aires que se llamaba Miguel Pérez. Entonces, yo le llevaba todos los guiones, y él los leía, y yo al otro día iba con un grabador y él hacía la devolución de todos los guiones. Yo me tomaba el boquebús con un cassette, y venía acá y ponía play, y todos los 8 directores escuchaban las devoluciones de guión. ¿Cómo nota? No existía el Zoom, digamos, podríamos haberlo hecho Claro. todo por Zoom. Perdona, Sergio, ¿era Miguel Pérez el que es editor también, que fue a dar alguna masterclass a la escuela? Sí. Ahí va, un maestro. Sí. Y después teníamos una profesora de guión, que había sido nuestra profesora de guión, que se llamaba Karin Ridhon, que dio bastantes clases ahí en la EQ, que estaba en Hong Kong. Entonces le mandamos por carta los guiones y volvían al mes las correcciones de ella, y así fuimos como trabajando el taller de guión de esas 8 historias, digamos. Ahí va. Y más o menos que así fue con todas las áreas. Y bueno, y se filmó, y fue como, la verdad, un gran aprendizaje. Sin duda que sí. Esa película, digamos, esos 8 cortos, ¿ya era una idea antes de realizarlos que los iban a estrenar como si fuera un largo en episodios, o eso fue algo que se dio después del rodaje? No, eso fue parte de cómo se pensó el proyecto. Ahí va. Eran 8 historias que ocurrían en el Hotel Carrasco, y que tuvieran como tema el amor. Ahí está. Y la intención era que en algún momento eso fuera un largometraje, digamos. Sí. No solo 8 cortos, sino que se pudieran presentar como una unidad. Sí, es como una película episódica, digamos. Claro. Empieza un episodio, empieza otro. En un momento había un personaje que era el Botones del hotel, que era el que iba a ligar todas las historias, pero fue muy difícil de coordinar eso. Entonces desapareció rápidamente esa idea y quedaron... Como en 4 habitaciones de Tarantino y Roger Rodríguez. Exacto, ahí va. Robert Rodríguez, perdón. Robert Rodríguez, sí. Ahí va. Aprovecho para contarles, y a vos también, que estamos por subir, de hecho ya lo subimos al canal de YouTube, los 8 cortos.
y lo vamos a compartir en breve en Instagram TV también. Por un tema de duración los tenemos que exhibir como corto, digamos, pero está bueno que sepan que era un largometraje que de hecho tuvo su estreno en salas, ¿no? En Cinemateca. Se estrenó, me acuerdo que recibió en su momento también un premio especial de la Asociación de Críticos en la entrega de premios, porque claro, era la primera vez que, bueno, la primera generación de una escuela de cine que presentaba su trabajo de egreso y que además se estrenaba en una sala de cine, ¿no? No era poca cosa. Sí, teníamos, la proyección también estaba a cargo nuestra. Fue como un proyecto que de 0 a 100 lo hicimos. Entonces nos turnábamos, iba en turnos y eran unos cassette beta, me acuerdo, que no entraban las 8 historias en un solo cassette. Entonces en un momento había que cambiar de cassette en medio de la proyección rápidamente, porque si no quedaban 6 historias y otras 2 estaban en otro rollo, digamos. Y la proyectamos, y sí, era un momento que no había prácticamente producción nacional, o había muy poca. Entonces, tuvimos como esa doble cosa de todas las desventajas de ser una primera generación, pero bueno, y una contraparte de que también hubo mucha visibilidad de ese trabajo por ser eso justamente, la primera película de un grupo de egresados, en un momento que tampoco habían películas. Tampoco había una producción de películas Claro. nacionales. Entonces, claro, bueno, la prensa lo tomó. Sí, para nosotros fue bastante un momento muy importante y fuerte, digamos. Porque de alguna manera habíamos logrado egresar de la escuela autogestionándonos Uh-huh. y con un proyecto que nos gustaba mucho, y que lo habíamos sacado a pulmón y que se había terminado y que a su vez iba a salas y que la gente iba a ver la película y me acuerdo que llegamos a ser casi 4.000 espectadores, que para nosotros era como un montón, y hoy en día es un montón también. Sin duda que sí. Para una película uruguaya hoy es mucho. O sea, Sí. hay películas que se han estrenado, películas de directores ya consagrados en nuestro cine que no llegan a esa cifra. Tristemente, pero es así, es una realidad un poco del mercado de exhibición nuestro con el cine nacional, ¿no? Ahí hay un tema de que los 3.000 y algo de espectadores, eh, no es tanto mérito de la película, sino también del momento. En ese momento, cualquier cosa que uno tirara de producción nacional, había tanta avidez por ver películas uruguayas que la Claro. gente realmente iba a ver. También Sí, había sí. menos competencia de la que hay hoy para lo que es una sala de cine, entonces, obviamente era otro momento, y Sin duda. bueno. Sí, digamos, el estreno de una película nacional en aquel momento, que no se daba todos los meses o cada varios meses, era un evento, era realmente un evento, cosa que hoy no pasa tanto, digamos. Obviamente lo sigue siendo, y mucho más para la gente involucrada, pero en aquel momento sin duda que cada estreno nacional era un evento en sí mismo, porque no se daba muy seguido, ¿no? Recuerdo el estreno de En la puta vida, que ya hablaremos, una de las películas en las que trabajaste después, que tuvo un estreno, me acuerdo, en el Cine Plaza, con alfombra roja, limusina, Sí. una cosa que era Sí. realmente una fiesta, porque realmente se vivía como una fiesta, el estreno de una película. Sergio, hablemos un poquito de esos comienzos profesionales tuyos, ¿no? ¿Cómo se dio ese salto de, bueno, de hacer este proyecto, 8 historias de amor, como egresado de la primera generación de la escuela? ¿Cómo se fueron dando los primeros pasos hacia una carrera profesional en cine? ¿Y cómo se fue definiendo, sobre todo, uno de los roles que es por el que más te conocemos todos, los que te conocemos en el cine, que es el de asistente de dirección? ¿En qué momento te diste cuenta que ese era un rol que te atraía o cómo se dio que lo incorporaste, digamos? Bueno, todo tiene que ver con esto también, de cómo egresamos. Esto de las 8 historias de amor a mí me puso en contacto por este rol que les decía de productor ejecutivo del egreso, de proyecto de egreso, me puso en contacto, qué sé yo, con proveedores. Tenía que ir a Musitelli, o tenía que ir a otro proveedor que es Montrasi en ese momento, o iba a la Católica para hacer como un convenio para tener apoyos de la Católica, la ORT, el centro de diseño. O iba una productora a pedir si nos apoyaban con tales, a veces estábamos hablando de gelatinas o espumas o alargues o cosas muy básicas,
Entonces, yo hice como un peregrinaje muy grande por todo lo que es el medio audiovisual, digamos, que en alguna medida era mucho más chico que el que es ahora, entonces era muy rápido de recorrer. Entonces, para mí fue como una forma de que mucha gente me conociera. Entonces, y ahí surgió la invitación a trabajar en una película que dirigía Esteban Schroeder, que se llamó El Viñedo. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Y yo no entendía muy bien por qué me estaban convocando para hacer una película como asistente de dirección, porque en realidad yo había hecho alguna asistencia de dirección en la escuela, pero teníamos un taller de asistencia de dirección, pero apenas tenía algunas herramientas para trabajar en un corto. Y Esteban Schroeder, como decía, me convocó para hacer esa película, todo porque creían que había podido hacer las 8 historias de amor como productor ejecutivo, entonces daba por sentado que iba a poder hacer como asistente de dirección en una película, y empecé a trabajar en la película y empecé a hacer agua como loco, fue como un caos todo, y tuve la gran suerte de que en esa película el fotógrafo era un fotógrafo argentino, de Angelis, Ricardo De Angelis, claro. Ricardo De Angelis, que bueno, trabajó con Aristarain, con Subiela, venía de hacer películas grandes, El hombre mirando al sudeste, bueno, películas de industria y grandes e importantes en Argentina, entonces tenía mucho oficio, y el primer día de rodaje me dijo, vos pendejo, vos no sabés nada de esto, vení, parate acá al lado que yo te voy a explicar cómo tenés que hacer, porque si no acá nos hundimos todos. Y durante una semana estuvo prácticamente diciéndome paso a paso cada cosa que tenía que hacer. Y un día me dijo, bueno, basta, no te digo más, arreglátelas vos por tu cuenta. Y bueno, y ahí fui como arrancando. Entonces como que la verdad que esa película fue un gran aprendizaje, fue donde yo realmente aprendí dándome la cabeza contra la pared. Todas las mañanas me levantaba diciendo por qué estoy así, por qué me metí en esto. Era un gran sufrimiento porque estaba totalmente desbordado. Y bueno, y la verdad que fui así como aprendiendo. La primera película, la segunda película, y bueno, ya después de la tercera película me fui acomodando un poco el cuerpo al trabajo y comenzándolo a disfrutar, pero al principio lo sufrí mucho, y pensé muchas veces, tipo, bueno, no, esto es tremendo, se sufre mucho haciendo esto. Y bueno, así fue como arranqué. Mucho tuvo que ver con esto que decía de la visibilidad en un medio muy chico que me dio trabajar como productor ejecutivo de las 8 historias de amor, y después la verdad es la suerte de caer en un proyecto invitado a trabajar, y fue como, nadie sabía ser asistente de dirección en esa época, porque era un rol prácticamente que no existía. En la publicidad se usaba muy poco, prácticamente el trabajo de asistente de dirección lo hacían los productores, y yo te diría como que después de 1999, en el 2000, 2001, ahí se empezó como a hacer popular el rol, y casi ya, bueno, nadie piensa hoy en hacer un proyecto sin un asistente de dirección. Pero Sin duda. en aquella época todavía no se entendía muy bien qué hacía el asistente de dirección, por qué a veces un primer asistente y un segundo asistente de dirección. Nadie entendía la necesidad de un segundo asistente de dirección, Claro. y no se entendía la necesidad del primero. Entonces era muy difícil proponerle a un productor trabajar en equipo con un primero y un segundo. Para mí Claro, fue yo un creo que poco... me parece que es un síntoma propio de un medio que todavía estaba lejos de profesionalizarse, ¿no? Exacto, sí. Probablemente. Yo muchas veces me encontraba con productores que me decían, bueno, te vamos a contratar, pero ¿qué haces vos como asistente de dirección? O sea, me contrataban sin saber muy bien qué era lo que yo hacía. Qué Eso es loco. curioso.
Estoy hablando por el 2000, digamos. Ahí va. Sergio, y si tuvieras que explicar que lo debes de haber hecho cientos de millones de veces, ¿no? Porque además, entre otras cosas, sos docente. Pero en esta reunión hay chicos que están estudiando, por ejemplo, en la ECU primer año, no tuvieron todavía un curso de asistencia, o incluso los de segundo todavía no tuvieron un curso de asistencia, lo van a tener ahora, por primera vez. Si tuvieras que definir, ¿cuál es la mejor definición para explicar qué hace un asistente de dirección? Mira, un asistente de dirección tiene dos trabajos tiene dos trabajos bien diferenciados. Uno lo que es en la preproducción y en el rodaje. Nosotros trabajamos en preproducción y en el rodaje, ¿no? Y después la película, el último día de rodaje, nosotros terminamos nuestro laburo y ya la película, bueno, sigue su proceso de postproducción, distribución, todo eso, y no tenemos ninguna participación. Es un rol que está solo en preproducción y en rodaje. En preproducción hacemos todo un trabajo de coordinación, digamos. Tenemos que agarrar un guión literario y desglosarlo, escena por escena, y a partir de ese desglose armar un plan de rodaje. De alguna manera nosotros llevamos el guión a un documento que mide esa película y la organiza en términos del tiempo. Un guión, a partir de un plan de rodaje, uno puede diagnosticar si es una película que se va a llevar a cabo en 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. De alguna manera le calculamos el tiempo al guión literario a partir de ese plan, digamos. Y es un documento, el plan, que después entra a ser básico también para presupuestar la película. Porque no es lo mismo una película de 5 semanas que de 6 o 7, entonces para los productores es fundamental ese documento. Y en la preproducción, podríamos decir a grandes rasgos que hacemos ese plan de rodaje y coordinamos al equipo técnico, por un lado, para que, digamos, con los vestuaristas hacemos las pruebas de vestuario, organizamos las pruebas de vestuario con los actores, con el fotógrafo organizamos las visitas de técnica a las locaciones con el director, y las reuniones para hacer el guión técnico. También trabajamos con los actores para tanto lo que es un casting como lo que puede ser organizar los ensayos. Hay un gran trabajo de organización en cuanto a coordinar a todas las áreas en la preproducción. Y en el rodaje nos hacemos cargo como de la organización del set. Para empezar tenemos que hacer cumplir ese plan de rodaje, que esa es como la parte que me parece que es donde se juega mucho el trabajo del asistente de dirección, porque si uno hace un plan de rodaje de 6 semanas y la película se filma en 6 semanas y 4 días, hay una diferencia de 4 días que es mucha plata, y entonces hacer cumplir el plan es fundamental. Para eso es fundamental hacer un plan realista, que eso fue una de las cosas que rápidamente entendí, que los directores empujan mucho para meter más escenas de las que se pueden filmar en un día, porque hay como una cosa a veces voluntarista, ¿no? Porque lo hacemos con un solo plano y eso, y yo muchas veces busqué, creía, y rápidamente me di cuenta de que a veces no es tan así, y bueno, Claro. entonces, De que por mejor voluntad que pongas, un plano lleva un tiempo X que hay que medir, digamos. exacto. Yo tengo una frase que me ha ayudado mucho para mantenerme, a veces defender algunos planes de rodaje, que es: en un litro entra un litro. No se Una puede frase meter gloriosa. 1,5 litros en un litro. Y ese es el desafío básicamente que tiene un asistente de dirección. Siempre tenemos 1,5 litros para meter en un litro, porque los guiones generalmente tienen más escenas de las que están financiadas por la cantidad de tiempo que el presupuesto permite filmar. Entonces siempre hay una tensión entre el tiempo que sería el ideal para filmar la película y el tiempo que se tiene para filmar. Claro. Y ahí el asistente de dirección me parece que tiene que saber medir bien eso, porque lo peor que podemos ir es con un plan de rodaje mentiroso al set, porque si no, todo ese medio litro que sobra se desborda, y el desborde ese es malos entendidos, qué sé yo. Nunca genera nada bueno ir con un plan de rodaje que está pasado.
porque los productores no van a pagar las horas extras, entonces hay que meter todo igual, y esa cosa comprimida hace que sufra el rodaje, sufra la película, es muy justo para el director también, y entonces Sin es duda. un caldo de cultivo de problemas, medir mal un guión. Es una responsabilidad grande darle bien con la cantidad de días exactos que se necesitan para filmar la película de ese guión, porque donde la res genera unas consecuencias que son grandes, digamos. Sin duda. Sergio, y hay otra frase que no estoy 100% seguro si es tuya, pero estoy casi seguro que la escuché de vos en algún momento, en la ECU probablemente. Eh, que el asistente de dirección también es la persona que tiene que estar preparada para asumir el rol del director en la eventualidad, por ejemplo, de que el director fallezca o esté con una indisposición que no le permita continuar con su labor, ¿no? Es la persona que tiene que hacerse cargo. No es mía la frase. No, de hecho no estoy nada de acuerdo. Yo creo que si el director fallece, se para la película, ¿no? No creo que sea el jefe de dirección el que venga a completar la película. Porque no, salvo que haya un pacto de antemano. No, probablemente la persona que lo dijo seguramente lo decía en términos de que el asistente de dirección tiene que tener un conocimiento tal, capaz que no lo decía de manera tan literal, pero sí en el sentido de que tiene que tener tal conocimiento del proyecto que le permita eventualmente asumir el rol del director. Obviamente que eso es algo que no pasa y nadie quiere que pase. Pero sí me imagino que tiene que haber algo de cierto en ese sentido, ¿no? O sea, vos como asistente también sos un poco espejo del director, por lo menos en lo que tiene que ver con la logística, las intenciones, y la planificación del rodaje, también desde un punto de vista creativo, ¿verdad? Bueno, ahí eso depende mucho director a director, digamos. Ok. Me ha pasado de trabajar con directores que abren la cancha y uno conoce el proyecto tanto como el director, o incluso más, porque cuando desglosás un guión, vos vas palabra por palabra, cosa por cosa, y sabés cada cosa que se necesita para filmar cada escena. O sea, tenés un masticar como cosa por cosa, y área por área, que te hace que vos incorpores la película de alguna manera, Uh-huh. de una forma que no lo hace, el director la tiene incorporada de otras maneras, obviamente, Claro. porque bueno, generalmente escribió el guión y la viene pensando hace 5 años, o sea, es realmente un director cuando llega a un proyecto, llega con un proyecto que viene desarrollando nunca hace menos de 3 años. Entonces, realmente es muy difícil empaparse de la película e involucrarse, y aparte generalmente las películas están atravesadas por, a veces de forma más explícita, a veces no, más consciente, inconscientemente, los guiones están atravesados por las vivencias de los directores, cuando son Uh-huh. directores guionistas. Entonces, realmente uno cuando toma contacto con un director el momento que yo entro al proyecto, esa persona, ese director o esa directora viene con un recorrido con la película tan grande, que uno termina conociendo el proyecto a nivel logístico y a nivel creativo en la medida que uno va participando de todo el hacerse de esa película, la preproducción, pero nadie conoce el proyecto como el director, digamos, porque es insustituible ese recorrido que tiene el director o la directora. Entonces, por ese lado creo que es intransferible ese rol. Claro. Es muy, es muy particular, porque yo al principio me daba cuenta que cuando a veces una película tiene 6 semanas, el plan de rodaje pide 6 semanas y la producción dice, bueno, tenemos 5 semanas para filmarse, o sea que hay una diferencia de una semana. Esa diferencia de una semana son muchas escenas, que generalmente Claro. hay que arrancarle al guión, y es un momento de crisis total de los directores, porque los directores vienen pensando la película hace muchos años. Entonces uno muy liviano llega y dice, bueno, no, podríamos sacar esta escena, esta escena, esta escena, y uno está tocando una materia muy sensible,
que yo al principio cuando recién arrancaba era muy bestia en eso. Bueno, en un litro entra un litro. Es una frase que funciona, pero es dura y entonces, bueno, podríamos sacar esta escena, esta escena, esta escena. Y a veces son escenas que tienen que ver con vivencias del director que uno ni siquiera conoce, y es un momento de crisis total, porque generalmente ocurre que hay un gap, hay una diferencia entre el tiempo para filmar y el tiempo que se necesita. Sin duda. Ese Sergio, vos has participado como asistente de dirección también en otros roles. Por ejemplo, en Artigas tuviste un rol mucho más vinculado con la producción, si no me equivoco, ¿no? sí. Pero sobre todo como asistente de dirección en algunas de las películas que son como paradigmáticas, medio a esta altura podríamos decir hasta clásicos del cine nacional, ¿no? En La puta vida, que mantiene hasta el día de hoy el éxito de taquilla. No hay película uruguaya que la haya superado en cantidad de espectadores, unos 130.000 espectadores allá en el año 2001. El baño del Papa, Mr. Kaplan, Mal día para pescar, que fue la ópera prima de Álvaro Bresner. ¿Hay alguna medida que vos tengas personalmente cuando estás trabajando en una película que te permita saber que esa película va a tener más o menos éxito, que va a tener más o menos repercusión, o es algo en lo que no pensás en el momento de estar filmando? La verdad que no, es como que realmente es como... bueno, cuando filmamos La puta vida, todos esos espectadores, sin quitarle ningún mérito a la película, también por lo que decíamos hace un rato, por el momento en el que había mucha avidez por ver un producto nacional, digamos, Sin duda. nacionales. Entonces, en el 2000 habían muy pocas películas, como decíamos, y entonces, obviamente, si Ocho historias de amor la vieron 3.000 y pico de espectadores, claro, exponencialmente La puta vida tuvo todos esos espectadores por eso también. Hoy ni Las Ocho historias de amor tendrían 3.000 espectadores, ni y La puta vida tendría todos esos espectadores, ¿no? Sin duda. Porque No, bueno, y además también era una película sobre una temática que en ese momento, en cualquier momento, era atractiva, ¿no? Controversial, si se quiere. te diría que la única vez que tuve la sensación de que la película iba como así fue en La puta vida. Eh, y después, yo no pienso, la verdad, en eso. Porque mi tarea como asistente de dirección es ocuparme de que el rodaje salga bien. Para que el director pueda trabajar bien y todo el equipo pueda trabajar bien para hacer la mejor película posible. Pero la verdad que para mí no es un tema mío como asistente de dirección que el público o la cantidad de público. No, Eh, está clarísimo. y, y nunca, la verdad nunca pienso en el público cuando estamos haciendo una película. No sé si está mal eso o está bien, pero no me pasa, la verdad. No, está perfecto y además está claro que no es tu rol en el rodaje en ese momento, ¿no? Sin duda. Pero no, yo me refería más que nada a si vos íntimamente, y tal vez con la experiencia a lo largo de pasaron los años, te podías dar cuenta de que había ciertos elementos que hacían a una película que te podían dar la pauta de que, bueno, de que esa película iba a hacer más o menos ruido, no sé. Pero evidentemente eso también, Me he en un punto equivocado puede muchas ser veces. medio difícil de determinar. Sí, no, generalmente me equivoco pensando esta película le puede gustar a la gente no, y después Y no pasa. no llega a 2.500 espectadores el cine. Este, Claro, que tampoco quiere decir nada, ¿no? Vamos a decir la verdad. Que no, tenga más o menos éxito en boletería no quiere decir que no sea una película divina, que le encante a la gente. En fin, es como muy raro. ¿Te acordás cuál fue el rodaje más complejo que con el que tuviste que lidiar como asistente de dirección? sí, bueno, el rodaje de la película de Beatriz Flores Silva que se llama Polvo Nuestro, que estás en los cielos. Claro, el eh, segundo largo de Beatriz. sí, es una película que ha sido muy poco vista. Ujú. Es una película que para mí tiene una de las mejores puestas en escena. O sea, hay escenas que tienen una puesta en escena que realmente me parece que está buenísimo lo que pasa en esa película. Más allá de que mucha gente la considera despareja en términos así totales de la película, yo creo que tiene momentos de la película muy altos y teníamos mucho casting en escena.
y teníamos trabajo con niños, habían muchos niños, Claro. y teníamos muchos efectos especiales. Es una película que tiene, creo que es la película que más efectos especiales tiene en el cine nacional. Se queman cosas, se derrumban cosas, y terminamos filmando con un avión en el aeropuerto de Carrasco, un Boeing 707, y bueno, con un handy en la pista, moviendo el Boeing más para atrás, más para adelante. Era como, todo era muy grandilocuente en la película. Sí, sí. Teníamos gente que venía, era una coproduccción muy rara, entonces el maquillador era suizo, los asistentes de cámaras eran húngaros, el fotógrafo era venezolano, después teníamos gente, bueno, Hungría, Suiza, entonces había gente que hablaba húngaro y no hablaba inglés, y bueno, y menos español, y era muy difícil y muchos franceses también, que hablaban poco de inglés, para hacerse cargo de los efectos especiales, y entonces era un equipo enorme. Claro. Y fue una película, sí, muy, muy difícil de hacer. En pleno invierno, con escenas de noche, con niños muertos de frío en una casa en Lezica, con los padres de esos niños, y escenas con tarántulas, y niños. Entonces, realmente era como que todos los días era una aventura que iba a salir mal. Y salía bien y salía mal, y la película fuimos como filmando 9 semanas, o sea, 9 semanas, filmando 6 días a la semana, 12 horas por día, más el asistente de dirección generalmente tiene un trabajo extra a esas 12 horas. Fue como agotador, físicamente, mentalmente, la dificultad, el estrés. Parecía que no terminábamos más, y fue la verdad que sí, la película más difícil de hacer, Sin duda. sin duda, sí. Sin duda. Bien, tengo un par de preguntitas más, pero me gustaría ir avisándole a nuestros participantes que tengan presentes y a mano las preguntas que quieran hacerte sobre su trayectoria, sobre los roles en los que has participado. La idea es que esto sea un intercambio y no monopolizar yo la conversación. Pero tengo dos preguntitas más de mi parte, Sergio. Una es tu experiencia en la docencia, que se dio muy tempranamente, ¿no? Si no me equivoco, desde muy temprano, como pasó con varios de los egresados de aquella primera generación, Gabriel Pérez, Luis González, muy tempranamente ya en un país donde claramente había pocos profesionales y mucho menos docentes de cine, ustedes tuvieron como la oportunidad de empezar a transmitir esa experiencia, ¿no? De hecho, las generaciones mía y algunas de las siguientes, los tuvimos algunos de ustedes como docentes en la ECU. Me gustaría que me contaras un poquito de cómo has vivido vos esa experiencia como docente a lo largo de todos estos años, si te ha servido también para aprender vos algo, y qué diferencias encontrás entre los estudiantes del cine de aquellas generaciones, como la tuya, como la mía, y las de ahora. Bueno, nosotros éramos unos cararrotas, dando clase, apenas habíamos egresado y ya estábamos dando clase porque era verdad que no había mucha gente. Y qué sé yo, yo las primeras clases que daba, también era como, tenía mucho miedo de que no me diera el tiempo, o sea, si tenía 2 horas para dar clase, yo dije, yo en 20 minutos voy a decir todo lo que sé, no sé qué voy a decir el resto del tiempo. Me aterraba no tener qué decir, por ejemplo. Y sí, fui aprendiendo, digamos, es verdad. Y fui descubriendo como la vocación docente, y yo creo que hoy, si a mí me preguntás vocacionalmente, yo tengo mucho más vocación por la docencia que por la realización del cine. Es algo que disfruto mucho, dar clase. Y me parece que podría dar clase de geografía, como podría dar clase de cine, o dar clase es algo que me entusiasma, me gusta, pasa algo ahí que está buenísimo. También le he ido agarrando la mano, he entendido un poco. Bueno, hace 20 años que doy clase, porque egresé, hice una película como asistente de dirección, entonces la gente, como no había otros asistentes de dirección, creía que yo sabía ya ser asistente de dirección, y la verdad que es algo que hacer una película sí, hacer un largo ya es un gran camino, pero yo diría como que al tercer, cuarto largo que hice, ahí yo me sentí como
asistente de dirección, que tenía como opinión y seguridad para opinar y sostener decisiones y cosas. Antes era toda una gran duda, o sea, era como que... Y me parece que es el proceso natural de aprendizaje, y este oficio, también yo creo que el cine, la escuela es casi un puntapié, y después es pico y pala haciendo, porque es donde uno aprende, ¿no? Ujú. Los estudiantes, yo creo que los estudiantes no tienen una... a ver, sí, hay diferencias. En aquel momento, casi todos los que entramos a estudiar cine queríamos ser directores. Me parece que eran... hoy me parece que está mucho más diversificado. Hoy la gente tiene más claro, antes de entrar a una escuela de cine, cuáles son los roles, y hay gente que está como mucho más orientada y perfilada, me parece. Aunque, por supuesto, la mayoría siempre va a querer dirigir. Ujú. Y eh, siento como que nosotros, la generación nuestra, era una generación que estaba entre la Cinemateca y la MTV, yo digo, ¿no? Era como que teníamos una gran formación a partir de, sí, de casi todos los estudiantes que entramos a la escuela, teníamos como el hábito de ir a la Cinemateca, y después había como un furor en los 90 de los videoclips. Yo creo que eso también estaba ahí dando vuelta en el inconsciente colectivo nuestro, y creo que había como una cierta aspiración de cine conectado con la alta cultura, y un cine como mucho más de alta cultura. Y hoy en día me parece que los estudiantes, y creo que por suerte, están bastante liberados de esa idea de estar como más descontracturado, digamos, de la mirada que hay respecto al cine, y prácticamente los estudiantes que llegan, digamos, a un primer curso, cuando te los encontrás, no han visto el cine clásico o el cine de una programación de una cinemateca. Vienen de consumir otro tipo de cosas, y entonces ya no es la cinemateca de la MTV, es muchas cosas al mismo tiempo, y en ese sentido me parece que están atravesados por otras imágenes, básicamente. Claro. Y eso sí, y me parece que está bien, me parece que está bueno, también por las cosas que... y eso te desafía a vos como docente, porque te pone a mirar lo que miran ellos, que a Ujú. veces no es lo que uno elegiría para ver, y uno se va, y uno se abre, la verdad. Yo, por ejemplo, las películas de género, las películas de ciencia ficción, no eran como mi palo, no son las películas que yo elegía antes, y me abrí completamente a raíz de que los estudiantes, y muchos de ellos, veían eso, y entonces, bueno, para poder comunicarte un poco de forma más cercana, eso sí Claro. me lo han aportado los estudiantes, cosas que yo no vería y que ellos miran, y está bueno. Genial. Y la otra pregunta mía tiene que ver con tu ópera prima como realizador, que se estrenó hace casi un año en el marco del Doc Montevideo, que se llama La intención del colibrí, y que también, por lo que tengo entendido, tiene un punto de partida, si se quiere, con tu época de estudiante, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa película que se ha visto todavía muy poco y que me imagino que está esperando su estreno formal, más allá de un par de exhibiciones que tuvo el año pasado debido a la emergencia sanitaria? Capaz que cuando todo esto se reanude tenemos chance de verla o de volver a verla. Sí, bueno, la película, la idea era estrenarla este año, y bueno, por razones obvias no se pudo. Sí hicimos como un preestreno en la Sala Citarrosa el año pasado, en el marco del Doc Montevideo, y después la volvimos a pasar en el Festival de Llamale H el año pasado, tipo octubre o noviembre, no me acuerdo. Y este año se va a pasar en el Festival de Tour, que creo que es en octubre. Genial. Y el estreno comercial, que digamos, entre comillas, va a ser, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Cuando se reabran las salas en algún momento. Exactamente.
Esa película tiene mucho que ver con yo cuando estaba en segundo año de la escuela de cine, pedí prestada en la escuela una cámara, High 8, y fui a filmar la exposición de un amigo, de un artista plástico que se llama Ulises Beiso, que hacía acá en el Cabildo de Montevideo. Y bueno, con esa cámara fui y filmé esa exposición, que fue una exposición que tuvo como su repercusión, porque era un momento en que una exposición que tocara una temática gay no era lo común, y estamos hablando de 1996, había mucho tabú al respecto, y esta exposición llamada Imágenes de lo mí escondido, bueno, ponía ahí sobre las paredes del Cabildo como toda la temática de salir del closet y de todo esto, ¿no? De un artista plástico mostrándose como un artista con un arte que hacía referencia a su condición homosexual. Entonces, bueno, yo filmé eso y inmediatamente de que se inauguró la exposición, muy poquito después, fallece este artista plástico, que era amigo mío, que se llama Ulises Beiso, como decía. Y bueno, yo guardé esa cinta de High 8 y la dejé guardada. Y la obra de Cabildo bajó, y toda la obra que él tenía quedó dividida en dos. Una parte de la obra fue a parar a su pareja de ese momento, se llamaba Juan, y la otra parte a hermanos de la madre de Ulises, que entendió que lo mejor era no volver a mostrar la obra porque daba cuenta de esta cosa gay de su hijo, y bueno, ella prefería que eso no se viera, y entonces lo guarda en un cuarto de su casa, bajo llave, y nunca más se pudo ver esa obra. Devolverla al closet de alguna manera, la obra, ¿no? Exacto, como esa paradoja de una obra llamada Imágenes de lo mí escondido, que es vuelto a esconder. Y 20 años, sí, 18 años después casi de ese día que yo grabo, tengo un sueño que con Ulises, un sueño estando dormido, claro, porque es como, estaba durmiendo y sueño con Ulises de que me decía que hiciera algo con ese cassette, que mostrara su obra y que fuera a ver a Juan, que era su pareja, digamos. Y bueno, hice todo eso, volví a ver la cinta, me encontré con un material que nunca más había visto y que me pareció increíble, tanto por la obra en sí, sino también como yo lo había filmado, que es muy rústicamente, con una camarita High 8 de ahí de la escuela de cine, con un lenguaje muy de los 90, que digo con esto de cosas de videoclip, porque la idea era hacer un videoclip con todas esas imágenes. Y voy a ver a Juan, que era bueno, el viudo, digamos, de Ulises, y le propongo hacer un documental porque entendía yo que era la forma en que yo podía mostrar la obra de Ulises, aunque fuera la obra partida en dos, la parte que tenía Juan. Y bueno, y empecé a trabajar con él en esta idea y filmamos un documental. E hicimos una muestra, sí, casi 20 años después, también, y bueno, y todo eso forma parte de este documental. Y sí, se llama La intención del colibrí. Bien, un precioso laburo que ojalá lo pueda ver la gente que no lo vio muy pronto. Felicitaciones por esa ópera prima, Sergio, dicho sea de paso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, los invitamos a participar, a hacerle preguntas a Sergio. Yo esta vez no puedo ejercer como moderador de las preguntas porque no soy el anfitrión, digamos. Así que, Sergio, vos seguramente vas a ver en la lista de participantes a quienes levanten la mano. Hay una herramienta ahí en la lista de participantes que es levantar la mano, vas a ir viendo orden quienes levanten la mano, así que y los nombres. Exacto, tenés el poder vos para darles la palabra. Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Todo bien? Saludos acá desde la oscuridad de la cama. Bueno, estamos sin cuarentena en Buenos Aires. Tengo una pregunta, esto del 1,5 litros más que del litro, ¿no? Porque es mejor pensar en el 1,5 litros. ¿Cómo te involucras al establecer intimidad y empatía y laburo con el director y con el productor, que siempre tironean para lados distintos, ¿no? ¿Cómo quedás vos ahí en el medio y en relación a achicar el plan de rodaje, a que entren las cosas, qué grado
¿Cómo te involucrás con el director o no? ¿Cuánto en términos de decisiones creativas o artísticas? ¿Cómo solucionar una apuesta? ¿Qué pensás vos de eso? ¿Cuánto hablas de eso y cuánto te la guardás? ¿O cómo es eso? Sí, hay dos formas de laburar, hay como un modelo de asistente de dirección que es muy a la europea, digamos, a la francesa, que como le dicen, que es y otro o modelo de laburo como asistente de dirección que es muy más al estilo de los asistentes de dirección de la industria, de Estados Unidos, Hollywood y todo eso. Los americanos tienen un asistente de dirección que es prácticamente que se encarga de la parte logística, de armar un plan de rodaje y hacerlo cumplir, y la parte más organizacional, digamos, ¿no? Y eso es como que tiene que estar sí o sí, en cualquier caso. Eso es básico para el rol, digamos. Eso hace como hacia el rol. Y después los franceses tienen como toda una escuela que es la que aplicamos mucho más acá en el Río de la Plata, o incluso yo diría, porque conozco en Latinoamérica, que es participar de la cocina artística también. Una pata no solamente en lo organizativo, sino la pata en lo artístico. Pero ahí depende mucho del director. No es tanto cuánto uno se guarde o cuánto uno se involucre, sino cuánto abre la cancha el director o cuánto quiere el director que vos participes en eso. Yo trabajo con directores que marcan mucho esto y mi laburo se queda en esto del organizativo. Y no opinás sobre ni casting, ni puesta en escena, ni planos, y nada, digamos. Sin embargo, hay otros directores que abren todo y uno trabaja como en una complicidad también artística, y el director se abre con el asistente de dirección como se abre como un fotógrafo, por ejemplo, y uno ahí participa. Acá en Uruguay se da mucho más esto de trabajar como en lo artístico también. Qué sé yo, por ejemplo, el casting es un área artística muy importante en la que se hace cargo el asistente de dirección. A veces cuando las películas son chicas, el asistente de dirección es incluso la persona que se encarga de hacer el casting, ¿no? Si la película crece en términos de cantidad de personajes o el volumen de casting es muy grande, a veces hay un encargado de casting, hay un director de casting, alguien que produce las opciones de actores y actrices, que es un laburo enorme eso, porque hay que buscar, investigar, y entonces a veces hacer el casting es una gran participación del asistente de dirección en la película, digamos. Y para mí está bueno, es algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, laburar hacer el casting. Pero es verdad que es incompatible trabajar como asistente de dirección y hacer el casting en una película muy grande. Eso tiene que estar delegado. Y después, las locaciones también. A veces las locaciones parecen perfectas en términos de arte, pero son muy chicas, y a veces uno como asistente de dirección tiene que decir, acá no vamos a entrar todos, y a veces uno tiene que opinar también sobre las locaciones, y la parte de trabajo de guión técnico, entre el director y el fotógrafo, si uno participa de esa cocina, también está bueno, a veces como en la puesta en escena, pero más que nada depende mucho del director o de la directora, de alguna manera, que te deje y quiera, que te necesiten eso o no. Y también depende de los asistentes de direcciones, ¿verdad? Yo cuando estaba empezando, y bueno, apenas podía organizar el rodaje, entonces casi que, ¿qué te iba a decir? No podía opinar tampoco de lo artístico, apenas me daba la nafta para que aquello no se desmadrara de alguna manera. Entonces, claro, con los años sí, y lo que ocurre es que un director puede hacer menos películas que un asistente de dirección, porque uno va de proyecto en proyecto, digamos, pero el director levanta un proyecto cada 3 años, entonces, y yo en 3 años capaz que hago 6 películas. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces un asistente de dirección puede tener más horas de vuelo en el set que un director. Entonces uno puede, me parece que desde ahí sí, trabajar con un director y apoyarlo, porque se da eso. A mí me ha tocado mucho trabajar en óperas primas,
y está buenísimo trabajar en las óperas primas. No, no es algo que me disguste. También está buenísimo trabajar en la segunda película de la misma directora o el mismo director, porque uno ya conoce y ese capital de esa relación y haber estado en un rodaje de un largo con un director te da, cuando vas a la segunda película, un montón de entender. Esto como, yo no juego al fútbol, pero supongo que si ya jugaste al fútbol con alguien, cuando vas a jugar, ya sabes que el otro más o menos cómo es, ¿no? Para utilizar una metáfora futbolera, que no me consta personalmente tanto, pero entiendo que debe ser así. No sé si contesto más o menos. Sí, y sí, obvio. Y el rodaje, por ejemplo, cuando estás ahí con las papas quemando, que hay que resolver mucho más rápido, sacar escenas, matar planos o algo, que hay que definir, ponerle, cuando te involucras, obviamente que según el director, pero digo, al menos cuál es tu impulso o instinto, si es que existe eso. Yo no creo mucho en esto de decirle al director, se terminó el tiempo, no puedes hacer más otra toma de un plano. Yo creo que lo ideal es negociar, o sea, es decirle al director, bueno, si vos querés seguir filmando este plano, que entiendo perfecto, porque es muy duro decirle a un director que siente que no tiene la escena, decirle no hay más tiempo para filmar esta escena. Entonces, generalmente lo que me parece que conviene hacer en esos casos es decir, bueno, le damos un poco más a esta escena de lo previsto, pero le vamos a tener que quitar alguna otra. O sea, si le damos más a esta, seamos conscientes que le tenemos que quitar a esta. No es que le damos más a esta y la otra escena permanece con el mismo tiempo. Y uno negocia ahí con los directores, porque siempre termina esto en un litro entrando un litro. O entra un litro y un poquito más, ¿no? Pero no entra un litro y medio en un litro. Y vos pones cara de que dudás de esa. Y lo que pasa es que Alex es director, no asistente de Yo dirección. sé, claro que sí. Y yo voy a pedir la de 2 litros siempre igual. Claro. Perfecto. Sí, sí, Pero, obvio. Y para mí está bien, porque para mí los directores tienen que defender su película. Y la película todo el tiempo se les está yendo de las manos a los directores, porque los imprevistos, porque la locación no es exactamente la que se imaginó durante 3 años, porque el actor ese día no está bien y no se le encuentra la vuelta. O sea, lo alucinante de esto es sentir como que todo el tiempo uno está corriendo de atrás de la película y la película se va y uno la quiere agarrar y uno siente a veces que la agarra y ese momento está buenísimo. Y otro momento uno siente que se le escapó y bueno, tiene la revancha en el montaje de agarrarla de nuevo. Y a veces la agarra de nuevo y la mejora, ¿no? Y a veces ocurren cosas en el rodaje que mejoran todo lo planificado también, no siempre todo sale mal. Hay veces que está todo andando de una manera que decís, o lo que estaba planificado de una manera se cambia porque todas las condiciones se presentaron para hacerlo de otra manera mejor en ese momento que nadie pensó antes, y el momento te ofrece una mejor manera de hacerlo. Y está buenísimo cuando los directores filman con la puerta abierta, como decía Bresson, filmar con la puerta abierta y dejar que entre el imprevisto, porque a veces el imprevisto conspira a favor, no siempre conspira en contra. La ficción tiene una cosa muy dura que es que es, yo siempre lo siento en un rodaje, que es que la realidad presenta mucha resistencia. O sea, la ficción es un movimiento donde uno tiene que desplazar la realidad para que entre la ficción. Y ese movimiento es muy complejo. Hay que hacer mucha fuerza entre mucha gente para que esto se desplace y entre otra cosa. Y esto, pues esta fuerza es muy poco natural construir un mundo de cero sobre un mundo que ya existe. Y, y yo siento que siempre estamos como tratando de correr algo que ya existe para hacer entrar otra cosa que es creada por un guionista, por una directora, un director, y ese movimiento es con mucha resistencia de parte de la realidad, siempre.
Entonces, por eso que la preproducción es tan importante, para que esa resistencia, achicarle esa resistencia al máximo. Pero igual esa tensión entre la realidad y meter esto que es la ficción, meter una escena que es otro mundo. Ya ni siquiera hablo de reconstrucciones de época, ni simplemente puede ser algo que esté ocurriendo hoy mismo, pero el sonido directo es todo un mundo a manejar, y muy, muy sutil, donde se mete otra realidad que no es la que uno a veces quiere para la película, pero eso ocurre con la concentración de los actores también, o la del propio director, y se tiene que dar una cosa viva ahí en el set que es alucinante cuando se da, porque a veces después de que el director da acción, uno ve que están los actores que están vivos, actuando sus personajes, está el microfonista tratando de seguir sus diálogos, y está el foquista tratando de que nadie se escape de foco, y el foco se puede escapar en cualquier momento, el sonido puede no estar microfoneado exactamente como van los diálogos, los actores pueden cometer furcios o no estar del todo bien, pero cuando todo va bien, cuando el foquista está como en danza con los actores, el microfonista también, los actores están clavados en sus personajes diciendo lo que tienen que decir, y el fotógrafo sigue aquello y se produce esa danza que cuando todo hace así y funciona y la toma es redonda, bueno, es como que le ganaste a la realidad, es como que esa pulseada, y eso es como el juego de todos los días, y para mí es como la adrenalina que tiene el set, que hace que sea tan alucinante estar ahí, a pesar de que uno se levantó a las 5 o 6 de la mañana, y está cansado, porque lleva muchas semanas filmando, pero eso es, creo que, lo que alimenta a la gente que es bicho de rodaje, porque también hay que decir que la gente que se dedica al cine, no todo el mundo es bicho de rodaje. Hay gente que el rodaje lo vive como un trámite horroroso que hay que pasar para poder contar la historia, y otra gente que disfruta mucho del rodaje. Hablo de directores como cualquier otro rubro, ¿no? Excelente. Gracias, Alex, por participar y por estar ahí. Otro de nuestros invitados en este ciclo, las primeras semanas. A ustedes. Maravillosa Vamos con mesa. otra pregunta. Arriba. Juancho, Vamos con otra pregunta. Está Juancho por ahí. que lo conozco, Juancho. Hola Sergio, Enrique, muchas Hola. gracias ¿Cómo andás, Juancho? por esta charla. Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Les cuento, mi pregunta iba, Sergio, por el lado de que cuando vos tenés un segundo AD, ¿qué le delegás a ese segundo asistente de dirección? Porque es una duda que tengo y medio como que ha pasado, pero me gustaría saber bien como si hay alguna tarea puntual que se le encargue, o si es esa misma cuestión que el director te abre la cancha a vos como AD, y vos como AD también abrís la cancha para el segundo AD, o cómo es. Sí, para mí sí, yo comparto toda la información con el segundo asistente de dirección, porque lo que sí ocurre es que si el primer asistente, no digo que se muera, pero si un día no encara, el segundo tiene que encarar. Así como digo que ningún asistente de dirección sustituye a un director, sí digo que un segundo asistente de dirección sustituye a un asistente de dirección. Entonces está buenísimo que el segundo tenga toda la información, por cualquier eventualidad. Pero básicamente lo que ocurre entre el primero y el segundo es que el primer asistente de dirección se ocupa del plano presente, de lo que se está filmando en ese momento, y el segundo asistente de dirección está previendo todo lo que se necesita para el próximo plano o la próxima escena. Es como que va haciendo el trabajo de avanzada, para que cuando terminemos de filmar esto, todo lo que se necesita para filmar lo próximo esté pronto, que lo haya coordinado con producción, que lo haya coordinado con arte, que los actores que se necesitan para esa escena estén ya vestidos, maquillados, peinados. De alguna manera es como quien está haciendo la avanzada. Y tiene mucho que ver también el trabajo con el casting, es quien cita a los actores, es el que está ahí haciendo como de anfitrión de los actores, porque hay una cosa muy particular que ocurre, que nosotros cuando filmamos una película estamos
un grupo de personas trabajando durante mucho tiempo, tanto en la preproducción como en el rodaje, entonces ya hay una familiaridad y hay una cosa que es a veces está un poco cerrada, y cuando llega un actor, no lo de los protagonistas, que ya sí tienen como un involucramiento, al igual que el equipo técnico, de todos los días estar ahí, pero a veces llega un actor que viene a filmar solamente un día, o 2 o 3 días, y se encuentra con una cosa muy armada, que está buenísimo que haya alguien que lo esté conteniendo y que esté ahí haciéndole este trabajo como de anfitrión, y que le pueda decir, bueno, ahora vamos a maquillaje, ahora vamos a vestuario, ahora vamos a ensayar, ahora se va a filmar, y de alguna manera se hace cargo de todo el casting, y también de los extras, y a su vez también este trabajo como de avanzada, que decía recién, de ir previendo lo que se necesita para lo que se va a filmar después de lo que se está filmando, donde está el primer asistente de dirección. Y en lo que es la pre, por ejemplo, se le puede dar lugar como o en tu caso le has dado lugar al segundo AD para que te dé una mano haciendo el plan, por ejemplo, el plan de rodaje, o es algo netamente cerrado? No, es algo que uno mira con el segundo asistente de dirección, y de hecho el segundo asistente de dirección propone cosas y que uno no vio, y hasta te corrige, no, pero mira acá, o sea, ahí también depende del asistente de dirección, otra vez, cuánto abre la cancha, pero yo, todos los asistentes de dirección que conozco abren la cancha, porque lo que uno necesita es tener un plan de rodaje que esté lo mejor Real. posible, y siempre son mejor 4 ojos que 2, entonces es como un aporte para mí en todos los rubros, en todas las instancias, digamos. Perfecto, Sergio, contestado vos, muchas gracias. Gracias, Juancho. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, yo por lo menos no veo ninguna mano levantada. Les recuerdo que pueden participar levantando la mano ahí en la lista de participantes. A mí, Sergio, me quedó una pregunta que de hecho le hemos hecho a todos los invitados. De hecho, fue la primera pregunta. En tu caso no la hice, pero quería saber si la emergencia sanitaria, ¿en qué te afectó profesionalmente? Digamos, más allá del tema clases, ¿no? Y pasarse al Zoom, si estabas por encarar algún rodaje que se suspendió o algo por el estilo cuando arrancó todo esto. Sí, íbamos a filmar una película que se iba a filmar ahora, bueno, estaríamos filmando en este momento, y se suspendió, obviamente, y bueno, la idea es aparentemente filmarla ahí por agosto-septiembre, con toda la incertidumbre del caso, porque es una coproducción con Argentina, entonces habría técnicos y actores argentinos que, bueno, no parece ser como que está tan fácil que vengan, y si vienen tienen que hacer la cuarentena, y entonces, sí, se paró la película, se corrió de fecha, y eventualmente, bueno, no sé si se va a seguir corriendo, si es que no. También hay que filmar con los protocolos que existen. Esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué sabés de esos protocolos? ¿Qué tanto va a cambiar ahora la dinámica y la logística de un rodaje teniendo en cuenta todos estos protocolos que están, por lo que tengo entendido, todavía en revisión y se están adaptando y ajustando permanentemente, ¿no? Sí, bueno, creo que hay como unas, yo no me imagino, la verdad, filmando con todos esos protocolos. No sé, nos acostumbraremos, o no sé cómo va a ser. La verdad que ya para mí es complicado estar de tapaboca un rato largo, no me imagino estar 12 horas de tapaboca. No me imagino tampoco poniéndome alcohol en gel cada vez que uno toca la claqueta, o qué sé yo, un cable, o el video assist, o le das rec al video assist, y no sé, te pones alcohol en gel cada vez que le das, porque después va a venir alguien que va a poner play y hay muchos dedos ahí, entonces esa cosa de desinfectar C1 y desinfectar los aparatos, la verdad que me cuesta pensar cómo va a ser. No tengo idea. En ese sentido, la verdad que no tengo la menor idea. Se irá viendo, se irá viendo. Sí. Bueno, de hecho nosotros ayer, aprovecho y les cuento, ayer tuvimos una reunión por Zoom con los tutores de los proyectos de egreso de la ECU, que generalmente se ruedan a esta altura del año, ya deberían haberse rodado, de hecho, y por razones obvias no se pudieron rodar,
Y bueno, ya tuvimos una reunión justamente en la que Diego Ferrando, a quien vos conocés, docente, tutor de los proyectos de egreso, asistente de dirección, nos contaba que él ya participó en algunos rodajes donde evidentemente todo esto se nota, el cambio es notorio, pero que él desde su rol no lo sintió como un gran cambio. Hay sí, obviamente, mucho más trabajo, sobre todo para el equipo de producción, porque hay que mantener una serie de cuidados que antes no se mantenían, ¿no? Desde cuidar que la gente no comparta el mate, hasta cómo se sirve la comida del catering, hasta el tratamiento del vestuario, del maquillaje, en fin. Pero bueno, como decías, es algo que se va a ir asimilando a medida que atravesemos por eso, creo yo, ¿no? En lo estrictamente académico, bueno, la buena noticia es que gracias a este protocolo ahora podemos habilitar la etapa de tutorías y los proyectos se van a rodar con todo este protocolo y teniendo todos los cuidados que haya que tener, pero se van a rodar a fines de septiembre, principios de octubre. Qué bueno, porque una de las cosas que me parece que es lo más complicado es esto de... ahí hay una Soledad, tiene una pregunta. Dale, Soledad, si querés. No, era solo un comentario, que con los nuevos protocolos ya no va a entrar ni siquiera 1 litro adentro de 1 litro, ¿no? Como vamos a tener que achicar tanto los planes de rodaje, porque desde la producción va a ser imposible. Igual aprovecho a preguntarte entonces, alguna reflexión con respecto a tu relación con la jefatura de producción, ¿no? Acá trabajamos muy a codo, sobre todo por la falta de presupuesto, ¿no? Las películas que hacemos en el norte, en Argentina, son de bajos recursos, y entonces trabajamos muy a codo con el asistente de dirección para poder llevar adelante el rodaje, ¿no? ¿Vos estás en el norte de Argentina? ¿Dónde estás? En Jujuy. Ah, mirá, qué lindo. Ok. Sí, trabajé en una película que me gusta mucho cerca de, bueno, ahí en el norte, en Tucumán, una película que se llama El Moto Arrebatador. Sí, la de Agustín Toscano. Agustín Toscano. Sí, la verdad que fue una muy linda película de hacer. El trabajo con el jefe de producciones es fundamental. Es una dupla que tiene que estar muy coordinada y muy aceitada, y eso hace a la diferencia que el rodaje funcione bien y funcione mal. De alguna manera, un jefe de producción está necesitando de información, y el asistente de dirección lo que le tiene que dar al jefe de producción es información, a qué hora ocurre cada cosa, de acuerdo a ese plan, de alguna manera, ¿no? A qué hora vamos a parar para comer, a qué hora vamos a hacer el traslado para que el jefe de producción pueda tener el transporte previsto, quiénes van, cuál es la hora de citación del día siguiente, cuántos son las horas de armado, en qué momento se va a hacer el desarmado. De alguna manera es información, qué actores vienen ese día, por cuánto tiempo. Bueno, vos sos jefa de producción. Sí, yo siento como que se crea muchas veces como una especie de complicidad, ¿no? De hermandad entre... Y no sé, como que siempre se crea una cosa que es muy... una relación que por ahí no es para compartir con el resto de los jefes de área, ¿no? Como hay una cosa así de complicidad para poder sacar el rodaje como sea, ¿no? Sí, sobre todo cuando no te entran los días, las escenas, bueno, lo que nos sucede a la mayoría de los que producimos con poca guita, ¿no? Claro, sí. Sí, hay dos, el fotógrafo y el jefe de producción, uno tiene como esta cosa de, son dos puntas del trabajo muy importantes. Uno también genera una complicidad muy grande con un fotógrafo, porque el fotógrafo, de alguna manera, es quien muchas veces toma la mayor parte del tiempo de un rodaje, en cuanto a la preparación de un plano, la iluminación, el ensayo de ese plano. Entonces, uno también tiene que acordar mucha cosa con el fotógrafo, para que el fotógrafo no se consuma todo el tiempo y le deje al director muy poco tiempo para dirigir, muchas veces, para poder hacer toma 1, toma 2, toma 3, porque a veces se preparó tan bien la luz, se preparó tan bien el movimiento de cámara, todo,
que cuando vamos a filmar, ya después no hay casi tiempo, y el director se queda con poco tiempo. Esas son las cosas que yo fui aprendiendo con el tiempo, que como poder repartir el tiempo entre el fotógrafo y el director, porque ahí se desbalancea siempre a favor, mejor dicho, en contra del director. Muchas veces después queda el director con un tiempo que es muy poco para realmente dirigir a los actores y probar cosas. Y con el jefe de producción uno tiene que tener la complicidad primero de ser muy claro en la información que uno le da, para que pueda el jefe de producción hacer su trabajo y darle esa información con tiempo. Y a veces también surgen imprevistos y está bueno esa complicidad para poder solucionar el imprevisto y pensar entre los dos cómo solucionarlo, ¿no? Y cómo sacarlo adelante. Sí, incluso como muchas veces sucede que el asistente de dirección termina un poco resolviendo desde la jefatura de producción y viceversa, ¿no? Como que cuando hay mucho quilombo, mucho caos, y hay que resolverlo y las papas queman, ¿no? Como que ahí, por esa complicidad misma que se genera, ¿no? No sé. Sí, es fundamental, porque el jefe de producción también te da seguridad o no, como también Claro. el jefe de dirección le puede dar seguridad o no al jefe de producción. Sí, es fundamental para que el plan se cumpla, tener un jefe de producción muy sintonizado con uno, digamos. Es más, el plan, el jefe de producción lo tiene que conocer también como lo conoce el asistente. Claro. Si el jefe de producción no conoce el plan en profundidad, el jefe de producción va a hacer agua. Yo una de las cosas que sí hago y me aseguro es que el fotógrafo conozca el plan de rodaje, y el director, por supuesto, pero sacando al director, que es obvio, pero aunque hay directores que prefieren no conocerlo, al plan de rodaje, y bueno, confían Claro, en el asistente, sí. pero el fotógrafo es fundamental, que el plan que vos le mostrás, decir, bueno, acordamos esto, es un acuerdo que hay que llegar. Y el jefe de producción también lo tiene que de alguna manera probar, y ver y decir, bueno, sí, esto lo podemos hacer así, y el fotógrafo también, porque si no si uno acuerda con el fotógrafo, después tiene la chance de decirle en el rodaje, pero nosotros esto ya lo vimos, no teníamos tanto tiempo para hacer esta escena, o iluminarla, o preparar el plano, etcétera, tenemos que cortar acá, porque ya hay algo previo hablado y como acordado. Entonces, para mí hay un acuerdo importante que hacer con el fotógrafo y otro con el jefe de producción respecto al plan. Eso siempre es como más sano que ir sin ese acuerdo al rodaje. Totalmente. Bueno, gracias. Gracias, Soledad, a vos. A vos, Enrique, gracias. Un placer. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más, pero ya estamos en los minutos finales de esta charla. Capaz, Sergio, preguntarte, más allá del rodaje de La Estrella, ¿no?, que es el proyecto que está pendiente, ¿qué otros proyectos tenés en mente, incluso, o en carpeta, incluso personales tuyos? Si hay algo después de La Intención del Colibrí, como realizador, gestándose. Bueno, presenté un proyecto al FON ahora, un proyecto, y bueno, los fondos son como una ruleta rusa, ¿no? Que uno nunca sabe cómo van a ser. Pero cuando preguntaba Soledad esto, yo quería decir una cosa, que es que alguien decía del tiempo que lleva un proyecto, alguien, no sé, yo venía pensando en esto del tiempo que lleva un proyecto, y una de las cosas que me he dado cuenta es que un director puede ser bueno, puede ser malo, porque puede saber sobre cómo dirigir actores, sobre el lenguaje cinematográfico, puede saber mucho o poco, o no importa cuánto sabe eso. Pero como que la condición más importante de un director, como el denominador común de todos los directores con los que yo he trabajado, más allá de lo diferentes que son, directores, directoras, es que son personas que tienen una capacidad extraordinaria en poder sostener a lo largo del tiempo una idea consigo. O sea, eso creo que es como, personalmente, yo
nunca había dirigido hasta este documental que hice, porque nunca sentí que era capaz de sostener en el tiempo una idea, por más allá de unas semanas. Yo siempre como que admiro esta cosa de los directores de poder tener durante 3 años una película consigo, adentro, y rumiarla, pensarla. Me parece una cosa muy difícil de hacer, de no aburrirse no sé, a mí me pasaba de que yo, si bien alguna vez tuve algún guión, yo al año siguiente ya no quería hacer esa película, me parecía algo viejo. O sea, ¿cómo hacen los directores para que no se les envejezcan las películas mientras buscan la financiación para hacerla? Esa capacidad de poder estar como embarazado de un proyecto por tanto tiempo es algo como me parece muy admirable de todos los directores, es como algo que me genera mucho respeto. Por eso que es tan difícil cuando llega el proyecto uno empezar a tocarlo y manosearlo y decirle, bueno, no, mira, te sobran escenas, hay que arrancarle unas hojas al guión, y es muy difícil. Claro. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, pensaba qué irónico, ¿no? Pero vos acabás de estrenar una película que, está bien, no conscientemente, pero de alguna manera la retomaste 20 años después de que esa película se originó, ¿no? Obviamente es un proyecto muy particular, pero simplemente reflexionando sobre los azares, ¿no? de esta cuestión también de hacer cine, que muchas veces, vos mismo lo contabas, fue en un sueño, de alguna manera, que apareció de vuelta esa motivación, de hacer algo con ese material, ¿no? Tu inconsciente fue el que te dijo que tenías que hacer algo con ese material que había filmado 18 años atrás. Es una locura muy, muy linda, de alguna manera. Sí. El documental, el documental pasan cosas muy distintas a la ficción. Es como que es otro terreno, es otro territorio. Donde, por ejemplo, todo el material de archivo tiene un valor. Me parece como otro movimiento estuvo buenísimo hacer este documental, porque esta cosa de correr la realidad y meter otra cosa no existe cuando uno hace un documental. Es como que no hay que correr nada, hay que captar eso. Generar los dispositivos para poder captarlos y ser creativo en los dispositivos que uno crea para captar la realidad. Es como es un movimiento que es opuesto al otro. No hay que correr nada, o sea, hay que tratar de no correr nada, a pesar de que uno interviene y manipula la realidad, etc. Es como un coloque muy distinto al de la ficción, de alguna manera. Y el pacto de verdad que se genera con un espectador a través del documental es como realmente difícil de sustituir con el otro pacto que ya tiene implícito esto de la representación. Y bueno, dos mundos ahí que hacen al lenguaje. Pero el lenguaje para mí termina siendo el mismo. El lenguaje cinematográfico, no creo que exista un lenguaje para el documental y otro para la ficción. Creo que en términos de lenguaje, finalmente el lenguaje del cine es el mismo, lo que cambia es esto de este coloque, o correr la realidad para meter la ficción, o generar un dispositivo para captar la realidad. Son como dos cosas distintas, pero para manejar el mismo lenguaje, de alguna manera, ¿no? Es como si el lenguaje fuera el mismo, y en un caso se utilizara en términos poéticos, y en otro en términos de prosa, o en un caso fuera yo sé, una novela, y en otro fuera... Como que el lenguaje en un caso y otro siempre termina siendo el mismo. Es como... El lugar desde el que uno lo hace y utiliza ese lenguaje sí cambia mucho, me parece. Pero bueno. Está clarísimo. Sergio, bueno, ha sido un placer charlar contigo y te agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación para cerrar este ciclo. No, gracias. Ojalá nos encontremos personalmente pronto en la nueva ECU, además. Sí, tengo que ir a conocerla. Bueno, ojalá que sí, que pronto podamos ir por ahí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes, a todos, y sobre todo a los que nos han acompañado a lo largo de estas 12 instancias de Zoom. Nos encontramos ahí en la vuelta.